Amén, mis más amadas hermanitas. Muchas gracias. Dando gracias al Señor, permitido que nuevamente me tomen en cuenta para poder transmitir un mensaje de parte de la palabra de Dios y pedirles mil disculpas por la clase anterior. He estado con una espina en mi corazón porque muchas veces cuando estamos en aflicción nos dejamos llevar de ese dolor, de esa aflicción y ponemos en segundo plano las cosas de nuestro Dios, pero aprendí una muy buena lección que a pesar de todas las aflicciones y en lo que estemos pasando, siempre tenemos que estar presentes en las cosas de nuestro Padre. Pues hermanitas, el tema de hoy dice, la santidad nos conduce a la vida eterna. Pues sí, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Esta carta, antes de leerla, hermanitas, esta carta es en la que Pedro escribió a los primeros cristianos que estaban esparcidos, a los primeros cristianos perseguidos por su fe. Es un gran ejemplo para nosotros. Y esto les pedía Pedro a ellos. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. El versículo de 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El 10. En Hebreos 12:14 nos dice la palabra de Dios. Según seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues hermanitas, es una gran bendición que nosotros como cristianos aprendimos lo que es la santidad. La santidad es la pureza y el amor de Dios que traspasa hasta lo infinito y más allá, hermanitas. Si miramos toda la creación, vemos que es perfecta, creada por el Señor y por el amor que Dios nos tiene. Nuestra santidad empezó desde el día que decidimos apartarnos del mundo por medio del bautismo. El Señor nos manda a ser santos. ¿Cómo no estar agradecidos, hermanitas, por ese regalo que el Señor nos da? Pero ¿qué tenemos que hacer para poder estar en santidad? En Efesios 1:3, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nos enseña que Dios nos escogió para Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya fuimos escogidas y apartadas para que nos apartemos del mal, porque eso es la santidad, apartarnos del mal, no hacerlo lo que Dios no quiere, lo que Él aborrece, lo que a Él no le gusta. Tenemos que seguir la palabra del Señor para estar en esa santidad. En, en la primera de Pedro, en el versículo 16 nos dice, clarito nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanitas? Tenemos que hacer lo que el Señor. Tenemos que estar siempre en el camino correcto. La palabra de Dios en Primera de Corintios 1:1-2, Pablo nos dice, mire lo que nos dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí viene la otra palabra, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. La santidad es una palabra muy grande y muy hermosa que el Señor nos deja. Y es personal, como la salvación. La santidad para cada una de nosotras es como la salvación. Es personal. Si nosotros hacemos méritos, pues la ganamos. Y yo he visto que la santidad tiene que empezar primeramente desde el matrimonio para nosotras las que somos casadas y para ser ejemplo para los hijos y para los demás. En Efesios 5, 25 y 27 nos dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, hermanitas, cómo nos manda. El Señor dice, el 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debemos de estar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el Señor manda que seamos santos. Dice que debemos de ser un ejemplo para los demás, demostrando nuestra santidad. En Hebreos 13:4, la palabra de Dios nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser un matrimonio, hermanitas? Santo, estar en santidad, estar siempre en el camino del Señor, estar como Él quiere que seamos los hijos llamados, los hijos escogidos. En la palabra de Dios
nos dice en la carta de Pedro mismo, en el 13:14 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos en vuestra ignorancia, dice que no sabíamos nada de lo que era la santidad. En el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos manda el Señor en toda. Encontramos muchas enseñanzas de santidad, hermanitas. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Nosotros vivimos, ¿por qué? Porque el Señor lo permite y a través de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 1:16? En Juan 14, perdón, 14 nos dice, 14:1-6 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren lo que el Señor Jesucristo nos dice, lo que va a hacer para que nosotros estemos en santidad. ¿Cómo no vamos a estar siempre agradecidas? En el libro de Santiago 1:5 nos dice la palabra de Dios, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todas en abundancia, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría al Señor para que estemos siempre en el camino correcto. Dios nos ha rescatado del mundo para parecernos más a Cristo. Pedro nos manda a los cristianos a ser santos porque somos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como no estar en obediencia, hermanitas, y hacer todo lo que el Señor nos permite hacer, pero en el camino correcto. Dice en Salmos 40, versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pies. Como David reconoce a Dios lo que hizo por él, nosotros también tenemos que reconocer siempre lo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo para que nosotros tengamos una vida eterna, no pasajera, una vida que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermanitas. Entonces sabemos que porque Él nos escogió, Él nos llamó a ser santos para darnos una corona de vida eterna. Los 3 elementos fundamentales para la santidad le veo que debe de ser la vocación, la imitación a nuestro Señor Jesucristo, claro, y la integridad de corazón para todas nosotras. Hermanitas, mil disculpas por pasarme un tiempito porque el Señor haya tocado sus corazones y me hayan podido entender. Muchas bendiciones para todas, hermanitas.